certeza de salud, no se podrá cumplir las cosas que aspiramos y anhelamos en el orden familiar, en el orden también como sujeto activo y comprometidos con el desarrollo de la sociedad. Buenos días, bienvenido a Radio Morena, ingeniero Galo Lara Yepes. Cuánto gusto. Gracias, gracias. Un honor, grato honor estar en este prestigioso medio de comunicación. Un abrazo inmenso a la distancia a don Luis Almeida, que siempre está en el corazón de los ecuatorianos. A las órdenes. Ingeniero Galo Lara Yepes, he escuchado lo más diverso, al más amplio universo criterios. La salud personal a la que le deseo a usted y a todos los ecuatorianos, trabajar por ella, pero la salud social, económica y política del país. Primera lectura del ingeniero Galo Lara Yepes en este diálogo aquí en Radio Morena. Gracias. Mire, a la memoria de Francisco Huerta Montalvo, un patriota, ese que nos dio luces de lo que ahora vive el Ecuador, aquellas sospechas que nos habíamos convertido en un narcoestado, hoy son una cruel realidad. Ese es el estado de salud en que se encuentra el Ecuador, viviendo para sobrevivir en esta crisis económica de inseguridad y a punto de uno de los más largos estiajes de la nación. 5 minutos. Le damos la bienvenida también. Usted mencionaba hace un rato, está con nosotros el abogado Luis Almeida Morán. Doctor Luis Almeida Morán. Un gran abrazo, queridos hermanos. El ingeniero Galo Lara Yepes, gran amigo de la estación. Distinguido político ecuatoriano que ha hecho pues en sus momentos y sigue haciendo una gran lucha para tratar de que el país vaya por mejores senderos, para que haya pues producción, para que haya seguridades, en otras palabras, para que haya felicidad. En ese sentido, Galo Lara, ¿qué plantea? ¿Cómo saldremos de esta inseguridad, de esta falta de recursos económicos para nuestra gente pobre, la clase media, y también para estimular a la gran empresa que de una u otra manera nos dé empleo a nuestra gente? Lucho, gracias una vez más por esta entrevista en este prestigioso medio de comunicación. Mire, las naciones serán rescatadas por hombres y mujeres aún a costa de su propia seguridad. Hemos visto a la ministra de Gobierno que anuncia poner su vida en riesgo con tal de darnos a nosotros como ecuatorianos la seguridad. Han hecho lo correcto por encima de lo inmoral. Es algo que nosotros tenemos que irlo viendo, pero es algo que lo necesitamos de manera urgente. En este sistema corrupto que jamás pensó ser delatado. Hoy vemos una fiscal de la nación que pone a las luces públicas todas estas organizaciones criminales que han estado al servicio de las organizaciones políticas. El Ecuador entero ha quedado absorto de las evidencias que presentó la fiscal de la nación. Pero, ¿qué es lo que más preocupa? Y es lo que usted hace la pregunta. ¿Cómo resolver de fondo aquello? ¿Cómo resolver la inseguridad? ¿Cómo resolver la falta de economía? Aquella refrigeradora cuando vas a la casa y está vacía. ¿Cómo resolver el tema del estiaje? Pues esos son los grandes desafíos para este nuevo gobierno que en apenas 16 meses tendrá que resolverlo, Lucho. Bueno, sí, es importante esto porque la gente está a la espera de ese bienestar y en ese sentido, lógico, usted ha dicho, bueno, en 16 meses no se va a poder hacer, pero en 16 meses se prometió hacer algo y lógicamente algo va a hacer. El gobierno ha planteado en este momento una ley para el trabajo juvenil. Ahora dicen que solamente será hasta la gente joven de 29 años y que ciertas empresas sacarán a la gente que tiene más de 29 años por coger al de 29 y lograr el beneficio. Bueno, son situaciones en realidad, ¿no? En ese sentido, pues, para eso son las leyes, para eso es el Parlamento, para parlamentar, ir acomodando las cosas e ir buscando el camino para que esto vaya mejor.
Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Ingeniero Galo Lara Yepes, yo quiero adjuntar una pregunta a lo que manifiesta el doctor Luis Almeida. 7 de la mañana con 8 minutos. Está en el centro del debate en el país el caso Metástasis, que la fiscal general Diana Salazar lo ha puesto en ejercicio. Pero yo quería buscar una relación a propósito de lo que le ocurrió a usted. Recuerde que la justicia lo involucró en el caso King Saloma 10 años después que lo declararon culpable. La Corte Nacional ratificó su inocencia. Algunos dicen que hay montaje en algunas personas que participan o procesados en este caso Metástasis. ¿Cuál es su criterio con la experiencia que usted tiene? Bueno, nombre y apellido tienen los que quieren impunidad en el Ecuador. Nombres y apellidos tienen quienes quieren jugar a dos bandos. Nombres y apellidos tienen quienes hicieron un montaje en el caso de King Saloma. Hoy el Ecuador tiene claro que la Asamblea, en vez de ponerse a legislar para hacer leyes que permitan que las Fuerzas Armadas participen junto con la policía y lograr un control ante la inseguridad, no lo hacen. Llaman a juicios políticos y evacúan en 4 horas 4 juicios políticos con tal de llevar a la fiscal Diana Salazar a un juicio político que ni siquiera fue aprobado correctamente por el CAL, porque cuando presentan la solicitud de juicio político, don Luis Almeida, que está al lado, va a corroborar, uno tiene que presentar el juicio político con las pruebas. Este juicio político que han presentado contra Diana Salazar, en 100 páginas, no hay ninguna prueba, y aparte de eso le dicen que sea la Asamblea la que mande a verificar las cosas. ¿Qué clase de juicio político le interesa al país? Primero, porque no tiene pruebas, y segundo, porque deberían estar legislando para brindar seguridad a los ecuatorianos y no lo han hecho. Son las 7 en esta mañana con 11 minutos, ingeniero Galo Lara. En apego a esa inventiva y creatividad, el doctor Almeida decía, y usted también lo reflexionaba, es poco tiempo. Es poco tiempo y tenemos esta situación de estricto orden, descomposición social. Nos preocupa cómo nos miran en el contexto internacional, pero hay que apelar a la creatividad. Decía, una preocupación valedera para mí también. Yo estoy en los 50 y algo más. No solo con los jóvenes. Ayer el fin de semana se ha firmado el pacto creativo, el pacto social entre jóvenes. La puesta en marcha de algunos que otros planes desde la idea que tiene el gobierno del ingeniero Daniel Noboa en el orden de una inclusión económica y social. Hay que atacar por todos lados. Indudablemente, este gobierno tiene 3 semanas en el mandato. Y el Ecuador profundo, el Ecuador de los jóvenes que usted hace mención, busca siempre que alguien le pare bola. Y ya ha empezado este gobierno en 3 semanas a dar esas muestras de cambio. Pero el Ecuador agricultor también espera. Pero el Ecuador de las carreteras también espera. El Ecuador de los puentes. Ahí tiene usted el puente de Durán hacia La Puntilla. Quien le habla, denunciamos en el gobierno del hoy prófugo de la justicia de que habían 3 bases de ese puente que estaban mal cimentadas. Cuando usted cruza de Guayaquil a Durán y regresa, principalmente cuando regresa de Durán a Guayaquil, del lado izquierdo el puente está hundido en 3 lugares. Yo hago esta denuncia pública aquí en Radio Morena para que comprueben cómo se está hundiendo el puente de Durán a Guayaquil, del lado izquierdo, en 3 lugares. Y ahora, ¿qué nos va a quedar? Como la Torre Pisa, que el puente siga hundido y no hubieron las soluciones cuando debieron haberse hechas en su momento. Entonces, las soluciones a este hastío popular en que vive la patria, a este hastío de inseguridad en que vive la patria, a este hastío de falta de platita en el bolsillo que vive la patria, es lo que todos anhelamos y deseamos que nuestro creador guíe a este joven como presidente de la República.
7:13 minutos, usted, ingeniero Galo Lara Yepes, doctor Luis Almeida y todos los que estamos sentados acá, nuestro linaje viene de gente del campo. Así es. Gente trabajadora. ¿Qué le proponemos hoy en día? Oiga, cuidado, nos olvidamos que el fenómeno del niño, por lo menos, Dios siga así. Sí, nuestra gente, por ejemplo, en el agro sigue reclamando una condonación de intereses, de deuda, porque nuestros hermanos agricultores, los más pobres, hasta $10,000, siguen clamando por una condonación de esos intereses, cosa que la viene planteando ya 6, 8 años también. En ese sentido, pues rehabilitarlo sería interesante. En algún momento el presidente actual inclusive dijo que lo iba a hacer, el presidente anterior dijo que lo iba a hacer, pero en un rato lo pusieron como posibilidad. Ahora hay proyectos para aquello, se podría aprovechar esta ley urgente para poder arreglarle no solamente a los ricos, sino a los pobres para que se reactiven. Esa es una diferencia y eso es lo que queríamos preguntarle a Galo Lara, cómo podríamos de una u otra manera ubicar aquello sin que eso signifique que se lo va a plantear en sí o se lo va a lograr, pero por al menos discutirlo, ¿no? Bueno, las soluciones de fondo a los temas agrícolas están en manos de un ministro de Agricultura que debe resolver. Ya los problemas tienen que dejar de ser problemas, tienen que convertirse en situaciones por resolver. Pero, por ejemplo, yo quiero decirle algo a usted. La semana pasada escuchaba yo al expresidente Glass en una entrevista con un colega suyo que decía que el Estado ecuatoriano tenía en caja $18 millones. Luego dijo que como no le habían pagado a los municipios y a los consejos provinciales o a las prefecturas, que nos preparemos porque esos municipios ya no nos iban a entregar ni agua potable ni la recolección de basura. Entonces, ¿frente a qué estamos? ¿Frente a quiénes estamos? Que por un lado nos dicen, estamos aquí para ayudar a que el Ecuador salga adelante, y por el otro lado nos están anunciando situaciones caóticas que el Ecuador quiere dejar atrás, debe dejar atrás, va a dejar atrás. El Ecuador necesita seguridad. Pues bien, es hora de que nuestras instituciones que brindan seguridad cuiden a todos los ecuatorianos. El Ecuador necesita economía. Pues bien, es hora de que esa inversión extranjera llegue, pero llegue ya, porque la gente no tiene ni para los décimos, señor Almeida. Es la mayor preocupación de los ciudadanos. Lo mismo con el estiaje. Este vicepresidente anunciaba de que en diciembre Colombia no nos iba a vender más energía eléctrica porque ellos sufren crisis en diciembre y que nos preparemos para 6 u 8 horas de cortes. Hoy yo le quiero decir a los ecuatorianos y a ustedes, señores periodistas, no debemos perder la esperanza, no debemos perder la visión, el enfoque de lo que tenemos que hacer inmediato, la inmediatez de lo que tenemos que resolver. Tenemos que pasar las páginas del odio, del rencor, de la venganza y escribir las páginas de la paz, de la seguridad, de la prosperidad. Vea usted, don Luis, cómo se ha perdido el espíritu navideño. Es algo que duele en el alma ante la inseguridad que viven nuestros conciudadanos. Sí, lamentable, el espíritu navideño se pierde por la crisis, por la inconformidad de la gente, por lo que no hay recursos de todas maneras, pero nuestro pueblo es muy intuitivo, muy inteligente. Aún en la crisis saca fuerzas para adorar a Dios, al Hijo de Dios que vino hace más de 2000 años para justamente tratar de que esto cambie, ¿no? Y quiero hacerle un paréntesis, señor Almeida. A lo mejor usted no lo conoce, pero ustedes en este prestigioso medio de comunicación, en Navidad y en Año Nuevo, en la noche, a través de la radio, lo digo porque lo escuché mientras estaba en una mazmorra, como ustedes en sus mensajes de la noche, dándole esperanzas a la gente. Hoy se lo agradezco a usted, porque mientras estábamos en esa mazmorra, esa voz suya en la noche de Navidad y de Año Nuevo
ese discurso efusivo de esperanza y de cambio, de espiritualidad ante el nacimiento de nuestro niño Jesús, era nuestra esperanza al escucharlo a esas altas horas de la noche, con la música de Radio Morena, con el himno que usted le ponía de fondo a las palabras suyas y de quienes los acompañaban. Hoy les agradezco, porque eso sirve a la gente que escucha Morena las 24 horas. Sí, este año igual lo hemos de hacer, ¿eh? Son 29 años que estamos haciendo aquello para darle esperanza a nuestro pueblo, un resumen y también una orientación, porque a veces es una orientación. Miles y miles de personas escuchan, yo diría millones en ese momento, porque en realidad no solamente nos escuchan en Ecuador, sino en Colombia y Perú en la noche y madrugada, y en el mundo entero también. Se nos colapsan todas las llamadas telefónicas, los 3 internet que tenemos aquí, pero pese a eso los cortan ahora. Pero en todo caso, yo creo que vamos a seguir haciendo eso como debe ser. Y también para la gente que cometió errores o no cometió errores, que están en las cárceles, también les dábamos ánimo a nosotros, ¿no? Porque siempre a decir, pues, solo al pobre lo encarcelan y el rico, pues, puede a veces salir. Y no es que estoy contra los ricos de ninguna manera, pero lo que quiero decir es que el pobre no tiene a veces ni para contratar a un abogado y tiene que comenzar a ser servil en la propia cárcel en las circunstancias actuales que estamos. Y usted lo ha vivido. Por eso ustedes escuchaban ahí en Radio Morena como la esperanza popular para justamente cambiar las cosas. Y en eso no hemos variado y no vamos a variar nunca. Vamos a ser más fuertes inclusive y vamos a lograr. Este 23 de diciembre tendremos un acto acá para 800 niños junto a la Fundación Regalando Sonrisas. Regalando Sonrisas, para que sea pues alguito, darle en esta crisis algo a los niños, ¿no? Algo es algo. Algo es algo. Que algo llegue. Ingeniero Galo Lara Yepes, el paso a paso y cada una de las programaciones que usted saca ahora a relucir. Tengo un recuerdo de esos días, de esos años que usted hace el señalamiento, ¿no? Vale recordar y refrescar. A propósito, nos decía en vida, y en estos micrófonos, doctor Almeida, Sí. el doctor Francisco Huerta Montalvo. Así es. Usted empezó este diálogo y por eso lo traigo allí, cargo allí, tengo siempre pendientes estos detalles. Una vez me contestó luego de la pregunta, doctor, no estamos exagerando. No, es una triste realidad. La forma pausada, el análisis Es de una él. triste realidad. Es una triste realidad, pero ¿qué tenemos en mente? Le pregunto al sujeto activo, luego de todas estas situaciones que usted acaba de describir, la capacidad de resiliencia, lo pude saludar hace unos días personalmente y miré en su rostro que hay el firme convencimiento de que vamos a salir de esto. Ingeniero Galo Lara, usted señaló, el gobierno a través del ministerio tiene puesta la mirada en que esto es una triste realidad. Tenemos que salir. Mire, cuando usted tiene un manejo de crisis, usted tiene que poner aquí el problema y convertirlo en una situación por resolver. La diferencia entre quienes lo anuncian primero y lo hacen después es como la del presidente Bukele. Él no lo anuncia. Él anuncia lo que ya ha conseguido. Y veo en este gobierno a una mujer, quien fue la esposa de Francisco Huerta, de Pancho Huerta. La veo de ministra de gobierno. La veo que habla poco, pero que va haciendo en 3 semanas. Yo le pido a Dios, bendiga a esta mujer. La bendiga porque necesitamos la seguridad de los ecuatorianos. Y asumir estos grandes desafíos en estos tiempos caóticos que vive el Ecuador. Realmente se necesitan pantalones. Dios primero, primero Dios. Eso es lo que todo hombre político necesita, tener la guía y la sabiduría de Dios e implementar esos cambios. Hoy el Ecuador ha sido lo que nos dijo Francisco Huerta, un narcoestado. Esa es una cruel realidad que vivimos y nos ha tocado asumirla.
pero vamos a salir de ese lugar. Debemos y tenemos que tener esperanzas de que recuperaremos la paz y la seguridad de los ecuatorianos. Los políticos no pueden con su odio y venganza atacar a los ciudadanos. No pueden por recuperar el poder. No pueden darse cuenta que el karma les ataca sus vidas, sus familias y sus organizaciones políticas. Vea usted cómo la que fue expresidente de la Revolución Ciudadana, desde que deja de asesorarlo al expresidente Correa, todo lo que se le está desbaratando, todo lo que ha venido cayendo. Lo importante y la importancia de escuchar las voces de quienes tienen madurez política, de quienes tienen manejo político. Yo me recuerdo tanto. Yo tenía de compañero a 1 metro mío en la asamblea a don Luis Almeida. Y siempre, mientras él veía mis intervenciones o mis fiscalizaciones, me decía: prudencia, Galo, hasta aquí con este tema. Y mire usted, hoy en día estamos aquí siendo entrevistados el uno al otro. Nunca lo hubiésemos imaginado. Pero es la paz de la seguridad, la paz y la prosperidad, la paz y la energía que necesita el Ecuador, lo que más deseamos llegue como regalo de Navidad. Ese milagrito para los ecuatorianos. Sí, definitivamente la paz se logra cuando también tenemos una excelente seguridad, seguridad alimentaria, seguridad de trabajo, seguridad armada, seguridad en leyes, seguridad en empleo. Y también la gran seguridad de perdonar y perdonarnos nosotros mismos. Cuando logramos eso, pues hemos superado todo, ¿no? Todos nosotros que somos cristianos, que somos creyentes en algunos casos, otros que... Y ahí usted, don Luis, dice una gran verdad. Mientras estuve en la mazmorra, yo leía libros de Nelson Mandela. Y una noche encontré una parte de ese libro, se llama La sonrisa de Mandela, el que me recuerdo, en donde decía que la única manera que usted puede salir de esa cárcel es dejando en ese lugar la venganza, es dejando en ese lugar el odio, es otorgando el perdón desde ese lugar para quienes a usted lo persiguieron. Esa noche tuve un encontrón entre mi pecho, mi corazón, mi alma, mi mente. No sabía qué hacer frente a lo que estaba leyendo. Pero al final de esa página decía Mandela que esa era la única manera de salir de ese lugar. Así que al amanecer de ese día, comencé a perdonar y a desprenderme de aquellas situaciones que habían hecho los que me habían llevado a prisión. 30 días después salí de la cárcel, señor Almeida. Son las 7 de la mañana con 27 minutos, ingeniero Galo Lara Yepes. En este tiempo de regocijo, de Navidad, de unión familiar y también para quienes están pasando lo mismo que usted pasó, para quienes están involucrados, como dijo el doctor Luis Almeida, en errores que se han cometido o quizá que no cometieron, pero están en las cárceles del país. A propósito de este caso que se lleva en el Ecuador y que se debate en todo sitio, el tema del caso Metástasis y la justicia del país. ¿Cuál es su mensaje al país a propósito de estos temas? Bueno, el narcoestado está a la luz pública. Los estamentos del Estado, de la sociedad, han sido tocados por estas organizaciones. Han sido evidenciados. Hoy, con dolor en el corazón, porque es nuestra tierra, es nuestro país, es nuestra gente. Es lo que queremos que se resuelva. No queremos más broncas. Queremos que dejen de odiar. Queremos que dejen de perseguir a gente inocente. No queremos más impunidad. Que se ataque a la sociedad en búsqueda de impunidad. No queremos eso. Queremos un Ecuador para los jóvenes, para ese 68% de jóvenes que tiene esperanzas de un Ecuador mejor. Unos desean ir a estudiar al exterior y otros quieren estudiar aquí. Pero todos ellos se preguntan cuál es el futuro con esa inseguridad. Por ello, señores de la Asamblea,
Mi mensaje para ustedes: dejen el odio, dejen el rencor, dejen las venganzas, dejen los juicios políticos y aprueben las leyes para la seguridad, que las Fuerzas Armadas puedan, unidos junto a la policía, combatir la inseguridad. Ya está para segundo debate. Ya van 3 semanas y siguen perdiendo el tiempo. Lo que menos tenemos en esta época es tiempo. Por lo tanto, mi primer mensaje para todos los que están privados de libertad: doblen rodillas, pídanle a Dios guía y sabiduría. No pierdan sus esperanzas, enfóquense en salir de la cárcel resolviendo sus temas judiciales. Mi segundo mensaje para los políticos: señores, no se puede destruir un país con odio, rencor y venganza, creando situaciones caóticas que no resuelven más que ahondar ese odio. Tiene que pasarse la página en búsqueda de una paz, de una seguridad, de una prosperidad, de un empleo. Impulsar, apoyar, empujar a quienes lo brindan. Tercero, a todos aquellos que este 24 de diciembre tengan un pancito de Pascua, denles gracias a Dios que en estos tiempos difíciles podrán, con un pan de Pascua y un chocolate, recibir el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo cordial, ingeniero Galo Lara Yepes. El don de la libertad, que es el regalo de ese Hijo de Dios. Lo más preciado del ser humano es la libertad. La libertad. Un abrazo y nos comprometemos a seguir dialogando cualquiera de estos días en vivo acá en el estudio para poder charlar y ampliar algunos temas que hoy día hemos tocado con la sensibilidad humana, característica de Radio Morena. Me despido con esta frase de Nelson Mandela: libertad, libertad. Qué hermoso sonido tiene esa hermosa palabra. Libertad, Lucho. Libertad, amigos. Libertad. 7 de la mañana con 31 minutos ha sido el diálogo con el ingeniero Galo Lara Yepes, ex legislador del país. Nos vamos a una ligera pausa y retornamos con más de Morena Noticias, primera emisión. Interactúa con nosotros en nuestras redes sociales. En Twitter, @Radio Morena. En Facebook, Radio Morena 640.